Si no eres un hombre blanco veinteañero, ya tienes las de perder con ese tipo de algoritmos. El problema es a quién dejó fuera y por qué. ¿Trabajaste en Google? Oferta de trabajo. Eres el banco azul y trabajaste en el banco rojo, oferta de trabajo. Y al final la misma gente se termina recirculando, mientras tienes un montón de gente con gran potencial que está buscando una oportunidad. Primero tienes que entrar a trabajar en una industria, pero ¿cómo vas a entrar si al final la gente a la que contratan es la gente que ya estaba dentro? Los empleos se van a moderar. Buen día a toda la audiencia que nos escucha un día más aquí en Neuron Business and Tech Talks. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Sergio Nobel, quien es el co-founder y CEO para Get On Board. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Hola María, qué gusto estar acá. No, pues muy feliz, muy contenta, la verdad, de estar aquí contigo. Me gustaría preguntarte acerca de estos retos y oportunidades que has vivido. Llevas más de 10 años en Get On Board, entonces cuéntanos un poquito de estos retos y oportunidades. O sea, creo que ya he visto pasar varias olas que vienen y se van. Me parece que la más loca y significativa fue la ola de la pandemia. O sea, al principio de la pandemia bajó enormemente, luego 2021-22 subió la demanda por desarrolladores de software, data scientists, gente de UX, gente de growth, etcétera. Y durante un tiempo fue una locura. O sea, los reclutadores andaban ahí con el billete en la mano persiguiendo gente. eh, y fue toda una dinámica muy loca y muchas empresas de reclutamiento nacieron en esa época porque había mucha plata dando vueltas. Luego el 2023-24 comienza, digamos, el ajuste, bajan las tasas de interés, dejan de invertir en startups, las startups se empiezan a contraer, todo el mercado se empieza a contraer y ahí las contrataciones empiezan a bajar. Entonces, hoy en día yo ya creo que estamos en una época un poco rara porque, ya sabes, están pasando montones de cosas geopolíticamente en el mundo que todavía es muy temprano para entender cómo se van a ir desenvolviendo, pero desde el punto de vista del reclutamiento en tecnología, de la oferta y la demanda, no estamos en el punto bajo del 2022-23, pero tampoco estamos en los años locos del 21-22. Las empresas están mucho más cautelosas para contratar y además creo que la inteligencia artificial está pegando a muchos desafíos por muchos lados. Por un lado, están cambiando los roles. O sea, lo que la gente entiende por ser desarrollador o por ser diseñador o por ser growth hacker está cambiando. Las herramientas son diferentes, las expectativas son diferentes, ni hablar si eres creador de contenido. Eh, entonces, está cambiando eso y también está cambiando la forma de reclutar y también está cambiando la forma de revisar y tratar de conseguir un empleo. Entonces ahora tienes herramientas de inteligencia artificial para filtrar más rápido a los candidatos, pero también tienes las mismas herramientas para burlar los filtros de las empresas, para hackearlos, para, por ejemplo, entre comillas, hacer trampa en las entrevistas o tener una ayudita de GPT que a medida que te van haciendo la videoentrevista te va apareciendo lo que deberías decirle. Entonces, hay un juego ahí un poco adversario, antagonista, y creo que ninguna empresa todavía ha terminado de entender cómo se está moviendo esto. Entonces, es una época bien extraña, bien curiosa, muchas oportunidades, muchas herramientas y muchas cosas que están pasando muy rápido. Y ahí en medio estamos nosotros observando y respondiendo. También estamos invirtiendo mucho, por supuesto, en estar subidos en esta ola. Y justo me gustaría preguntarte de inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial? O sea, a estas alturas ya ha explotado tanto que la encuentras en todo. Como decía en un evento en el que estuve hace poco, donde tú también estabas, si usas Gmail, ya usas inteligencia artificial ese año. Entonces, creo que, por supuesto, hoy con ChatGPT y todos los LLMs, las oportunidades se han multiplicado también porque se ha vuelto una tecnología mucho más fácil de usar para cualquier persona. Y ahora las, la cantidad de herramientas que hay que te permiten generar aplicaciones, sitios web, etcétera, en 30 minutos solo con un prompt, es increíble y eso está empezando a cambiar las reglas del juego para muchos lados. Entonces, como toda tecnología, hay cosas buenas y cosas malas. O sea, con un cuchillo tú puedes cocinarle a tu ser querido, puedes matar a alguien. Y no es la culpa del cuchillo. El tema con la inteligencia artificial es que siento que es más que un cuchillo, es una especie de motosierra. O sea, se te puede salir de control fácilmente. Creo que también como seres humanos, si detectas que te funciona muy bien para algo, la vas a tender a usar, 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 usar hasta explotarla. Y en el reclutamiento en particular,
creo que es súper fácil equivocarse con usarla para cosas que no deberían usarse. Yo creo que no deberíamos usar la inteligencia artificial para escoger con quién vas a trabajar, porque sería como delegarle a un algoritmo quién va a ser tu pareja, con quién vas a salir, con quién te vas a casar. No funciona porque uno intuitivamente entiende que hay un componente humano en eso. Y sin embargo, las áreas de recursos humanos, en su afán por optimizar lo que sea y por agarrar todas las oportunidades, muchas veces terminan eh, optimizando hacia el lado equivocado. Nosotros en Get On Board, la visión que le hemos metido de inteligencia artificial al producto es que sea un copiloto, no que te saque del asiento del conductor, no que te quite las manos del volante, sino que tú sigues teniendo las manos en el volante y tú sigues decidiendo con criterio humano y lo que hace la IA es facilitarte un poco esa decisión, limpiarte el trabajo tedioso, ayudarte a entender o detectar las buenas oportunidades más rápido, pero no toma la decisión por ti, sino que digamos que es como tener un equipo de interns, de becarios digamos, súper talentosos que se levantan a las 4 de la mañana y ya cuando tú te levantas ya han hecho toda la chamba. Eso es un poco la visión, pero sigue siendo tu decisión. Y para mí eso es súper importante de conservar. Y justo me gustaría preguntar, o sea, ¿ustedes cómo la están implementando también dentro de Get On Board? Me platicas un poquito, pero quiero que nos expliques más a fondo cómo lo están haciendo. Claro, de hecho, una de las cosas, uno de los primeros lugares donde la implementamos fue en la moderación de empleos. Lo que pasa es que, y acá creo que también tengo que explicar un poco de Get On Board, porque Get On Board es dos cosas al mismo tiempo. Es un marketplace de talento, pero también es un software de ATS, o sea, todo el software con el cual evalúas a los candidatos y llevas el seguimiento del proceso, ¿no? El CRM de talento. Entonces, pero también tenemos un marketplace y con el marketplace está también la bolsa de trabajo. Entonces, una empresa en Get On Board no solamente tiene el software de ATS, sino que también publica empleos en Get On Board y recibe postulaciones de candidatos que están en Get On Board. Entonces, muy tempranamente, antes de que monetizáramos Get On Board, con Jorge dijimos, este, este portal tiene que ser moderado. ¿Por qué? Porque hay montones de ofertas que son malas, que ofrecen malos sueldos, que son poco claras, montones de ofertas basura, que son las que uno todavía encuentra en sitios, digamos, de empleo más genéricos, ¿no? Y moderar funcionó, porque justamente creció la voz de que Get On Board era un lugar donde encontrabas buenos empleos, empleos filtrados, empleos que se explayan en lo que quieren, etcétera. Bueno, antiguamente esa moderación era hecha por una persona full time, que literal teníamos que entrenarla y dedicarla a eso. Luego, con la inteligencia artificial, una de las primeras cosas que empezamos a invertir fue tratemos de automatizar la moderación para que sea más rápida, para que sea más ecuánime, para que pueda suceder 24/7 y para liberar a esa persona que pueda tomar roles un poco más estratégicos. Entonces empezamos por ahí. Esto te estoy hablando de 2023, o sea, y incluso un poco antes todavía la usábamos para detectar idioma de los CVs, extraer, digamos, teléfonos, mails, o sea, cositas como bien básicas. Actualmente hay toda una capa que hemos desarrollado que se llama Superpower y que es este copiloto que te digo, que por ejemplo toma un candidato, le revisa el CV, le revisa su LinkedIn, le revisa toda su información, lo contrasta con tu empleo y te da su opinión de qué tanto match hace, pero te fundamenta, o sea, no es simplemente que te lo descarta automáticamente, sino que te resume la información del candidato de manera súper fácil de procesar y luego también tiene un cierto veredicto sobre qué opina el candidato. También lo usamos para estructurar información. Por ejemplo, puede que el candidato en su CV diga, bueno, yo salí de bootcamp, pero no hay un campo que tú puedas decir, oye, fíltrame a todos los que egresaron de bootcamp. Ahora puedes, porque justamente Get On Board lo que hace Superpower va escaneando todos los CVs, va identificando estos datos y te los guarda de manera estructurada, entonces luego tú puedes filtrar por esos datos. Estamos reescaneando nuestra base de datos también para que, digamos, la manera de buscar sea mucho más por lenguaje natural. Tipo, muéstrame developers en Mérida que hayan egresado de Bootcamp y ojalá que tengan experiencia en la industria fintech y que literal puedas obtener el resultado de esa búsqueda mucho más orgánica sin tener que andar filtrando. O sea, cuando uno trata de encontrar gente en LinkedIn usando el buscador, es terrible, porque no necesariamente tienes mucho control sobre lo que puedes encontrar. Entonces, estamos usando IA para eso también. Eh,
Y estamos usando IA para ayudar a que las empresas creen mejores avisos de empleo, para que puedan generar rúbricas de evaluación, cuestionarios, o sea, todo eso que toma un montón de trabajo de hacerse, lo estamos acelerando, pero sin quitarle al humano la parte donde el humano es mejor, que es básicamente poder detectar dónde hay potencial, dónde hay oportunidad, qué persona vale la pena, a quién hay que entrevistar, etcétera. Y justo, ¿cuál ha sido este impacto dentro de las empresas? O sea, ¿cómo se lo han tomado en cuanto a la inteligencia artificial? Y también me gustaría que tocáramos un tema, ¿no? La automatización. A mí se me hace un tema súper interesante y quiero saber tu opinión de este tema también. Sí, total, está súper relacionado. Una de las primeras filosofías cuando empezamos a implementar todo esto, toda esta capa de superpower AI fue no romper lo que funciona de Get On Board. Porque, o sea, hoy en día todas las herramientas le están metiendo AI a sus funcionalidades, tipo Google Docs, Gmail, y a veces es intrusivo, poco útil, te molesta, te estorba. Es como, solo quiero mandar un mail, no quiero que me anden analizando toda mi vida. Entonces, tiene que ser lo menos intrusivo posible, ojalá que ni se sienta, ojalá que se sienta algo muy natural, muy orgánico. Eh, y eso creo que también tuvo que ver con, ok, de las muchas cosas en las que puedes usar una IA, ¿dónde, digamos, dónde está lo que los gringos llamarían la low hanging fruit? O sea, ¿dónde es que puedes mejorar cosas súper básicas y sencillas de poco riesgo y que a la gente le ahorran un montón de tiempo? Entonces, una de las primeras fue resumir a los candidatos. ¿Por qué? Porque, claro, cuando te toca revisar un CV y un perfil, es un montón de info que tienes que procesar y está bien que la leas, pero es mucho mejor si es que puedes leer un pequeño resumen y que pasas el mouse por encima y te aparece el resumen, entonces tú ya sabes si hacerle clic o no hacerle clic porque ya el resumen te dice, mira, esta persona no calza mucho, esta otra sí, tiene súper buen background, cumple perfecto, etcétera. Entonces las empresas se lo han tomado muy bien justamente porque es como las cintas transportadoras del aeropuerto. O sea, es como, no estás obligado a usarlas para caminar, pero si te subes, te acelera. Entonces no cambia radicalmente cómo te comportas, o sea, no como que te metan en una cápsula y te proyecten, sino que es seguir caminando, pero más rápido. Entonces, creo que ha funcionado por eso. Y claro, el tema de la automatización al final es que nos estamos acercando a una época en la que puedes automatizar lo que sea. Todo. Claro, o sea, lo que se te ocurra. Y es un peligro, justamente porque hay ciertas decisiones que no deberían ser tan automatizables como, por ejemplo, el elegir qué personas son seleccionadas para un cargo. Ahí tienes un problema también y es que a las áreas de recursos humanos muchas veces les llega el pedido de un área externa o de un cliente externo empaquetado y la gente de recursos humanos, o sea, no tiene poder para cambiar el aviso de empleo o el salario, las condiciones del trabajo, no le dan contexto, o sea, ni siquiera, a veces el reclutador ni siquiera sabe para qué empresa es o no sabe para qué proyecto es ni por qué lo están pidiendo. Entonces, muchos reclutadores tienen que hacer su trabajo o sea, y no solo consultores o hunters, también áreas de recursos humanos adentro de las empresas. Otra área va, les manda el pedido sin mucho contexto, sin mucha información, y el reclutador tiene que operar a ciegas. Entonces, por supuesto que si estás operando a ciegas, que me ayude una máquina. Entonces, hay ciertas cosas que son problemas superhumanos, o sea, no sobrehumanos, sino que muy humanos en cuanto a, oye, es cosa que la gente se comunique mejor, que se pasen el encargo, que se coordinen, que interactúen de manera más colaborativa, pero eh, si tienes esas dinámicas, tienes el incentivo a tratar de automatizarlas. Al final el reclutador es como, oye, me están pidiendo este cargo que es un unicornio, imposible de encontrar y lo quieren para ayer. Máquina, 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 máquina. Entonces, los incentivos también son un poco perversos a la automatización y yo empatizo con los reclutadores o con los vendedores, en fin, o sea, creo que en cada rama de la operación, digamos, de una empresa de tecnología o de conocimiento, tienes esas oportunidades para automatizar y tal vez también el riesgo a que se te pase la mano automatizando demasiado. Entonces, creo que parte de lo que necesitas es que las cabezas, los líderes, tengan claro como esto sí, esto no. O sea, esto está bien que lo automaticemos porque nos hace ganar tiempo y esto está tóxico de automatizar porque nos separa de lo humano, porque se siente robótico, porque es una mala experiencia para la otra persona. Y creo que eso es algo en lo que no se piensa mucho en
¿cómo le doy una buena experiencia a los candidatos? Y creo que el solo hecho de pensar y ponerse en los zapatos del candidato un ratito ya hace que puedas identificar, ok, esto no. ¿Cómo va a ser posible que tu primera entrevista te la haga un bot? Es despersonalizado, te sientes como que no le importas mucho a la empresa, es como ni siquiera son capaces de destinarle 15 minutos a un ser humano, no, es como habla con la máquina. No, aparte de todo, o sea, yo he visto muchas empresas y muchas igual directores me han contado de que María, es que, o sea, necesitas que esté la persona ahí. ¿Por qué? Porque la IA tú le puedes pedir bueno, que tenga tantas habilidades, pero si califica las que tenga, pero descalifica las que no, pero tú puedes encontrar un perfil de esas personas que descalificó la IA. Entonces Claro, es lo mismo, es a lo que voy de que pues, si estás ahí con tu entrevista en un chatbot, o sea, ¿qué tal que dices algo que no y ya el chatbot te descalificó en automático? exacto. Y además porque muchos de los criterios son criterios muy superficiales, o sea, muchas de estas herramientas al final lo que hacen es una correlación con el pasado. Eso ya es un problema porque la industria tecnológica hombres blancos veinteañeros. Entonces, si no eres un hombre blanco veinteañero, ya tienes las de perder con ese tipo de algoritmos. Y eso es un problema, porque hay mucho talento distribuido en todas partes. Entonces, te estás dejando gente fuera. Y el tema también es que las empresas dicen, pero me funciona. Mira, el que me escogió está bueno. Y el problema no es eso. El problema no es a quién escogió. El problema es a quién dejó fuera y por qué. Y si esa persona tuvo una oportunidad de mostrar su potencial. Y eso le pega a las herramientas que se usan para la evaluación, porque ahí tienes otro lugar de automatización. Existen todas estas soluciones de pruebas como HackerRank, que al final son pruebas de código, pruebas técnicas automatizadas, o sea, el punto justamente es, para yo no estar haciéndole una entrevista al candidato en una videollamada, pum, le mando el link a la prueba. Eso funcionó bien durante varios años, pero ahora se lo pasas a ChatGPT, te lo resuelven en un rato. Y es lo que te decía al principio, empieza este juego del gato y el ratón, donde como yo le meto más IA por acá y el candidato le mete más IA por acá para tratar de burlarlo y para mí es absurdo porque es un juego adversario entre dos partes que en realidad deberían encontrarse bien, no deberían estar peleando la una contra la otra y tener esta relación casi de antagonistas, tipo, tú me quieres craquear la contraseña y yo te trato de poner más candados y tú tratas de saltarte los candados. Es como si nos estuviéramos defendiendo de ladrones. O sea, a ratos siento que el approach de algunas empresas de reclutamiento es ese. Es como la de defendámonos o veamos por dónde no nos pueden hackear, cuando en realidad creo que deberíamos invertir más en conocer a los seres humanos porque ahí es donde puedes identificar el verdadero potencial y ahí te puedes proteger también de las estafas, o sea, porque del otro lado también hay gente deshonesta usando deepfakes para presentarse con otra cara en las entrevistas, usando software que les da las respuestas ya prearmadas y les dice qué decir exactamente. Entonces, hoy en día tienes gente aplicando empleos que no saben nada, simplemente dicen, mira, voy a hacerlo todo por ChatGPT probablemente no se van a dar cuenta. Un poco como pasó en la época del trabajo remoto, donde tenías algunas personas que trabajaban dos o tres chambas y era como, no se van a dar cuenta. Entonces, de lado tienes gente con malos incentivos o gente, digamos, que no es responsable con a quien tienen al otro lado o que no piensa en el largo plazo porque al final haces eso y te quemas profesionalmente. Eh, y creo que cuando automatizas así muy a la rápida, todas esas cosas pueden efectivamente amplificarse y multiplicarse. Y creo que es la gran oportunidad y el gran problema de esta época es que lo que sea que hagas, lo multiplicas por 100. Entonces, si lo haces súper bien, por 100. Si la cagas por 100. Y creo que justamente eso hace que tengamos que ser un poquito más cuidadosos y responsables. Sí, totalmente de acuerdo. Y justo me gustaría tocar el tema de la inteligencia artificial ética, ¿no? O Ujú. sea, que todo sea ético, que tanto ustedes como reclutadores tengan una ética suficiente dentro de estos procesos, como también la persona que está aplicando tenga una ética, pues, dentro de este proceso. ¿Ustedes cómo han vivido alguna experiencia así? O sea, parte de la idea de que exista la moderación, por ejemplo, es que de lado y lado tienes actores que van a tratar de abusar del sistema y esto le pasa a cualquier plataforma. O sea, cualquier red social, cualquier portal de trabajo, marketplace o lo que sea, vas a tener actores que van a tratar de
hackear, entre comillas, el sistema para su favor, que van a tratar de abusar del sistema, que van a tratar de buscarle hoyos en la mecánica para tratar de explotarlo en su favor. Eso va a pasar siempre. Entonces, claro, el dilema ético ahí es cómo uno se para frente a eso. Yo obviamente hablo como alguien que opera la plataforma y como te digo, desde un principio para nosotros fue, los empleos se van a moderar y va a ser así para todos y eso nos da pie para poder rechazar un empleo. Si lo vemos medio shady, medio rarito, como que se ve medio scam, las condiciones son así en Get On Board. Te podemos rechazar el empleo y justamente lo hacemos para tener ese pie. O sea, es como no estamos obligados a republicar tu empleo si tu empleo se ve raro o tu empleo no parece ser un empleo real. Pero luego tienes el tema del otro lado. Tenemos 1.200.000 profesionales. No los podemos revisar a todos, no los podemos verificar a todos. Y por supuesto que ahí también hay espacios para que haya gente deshonesta. Entonces, creo que el tema ético tiene varias partes. eh, y claro, uno se puede equivocar como plataforma, se puede equivocar para el lado de sobreintervenir. Hubo un tiempo en el que nosotros rechazábamos empleos por salario bajo. A la gente le encantaba, pero al final terminamos perdiéndonos de muchas empresas porque nos decían, oye, ¿por qué me controlas tanto cuánto yo puedo ofrecer si al final esto es oferta y demanda? O sea, si mis condiciones son claras y alguien las quiere tomar, ¿por qué me lo impide? Y comenzamos a liberalizar esa parte y hace mucho tiempo que ya no rechazamos empleos por salario, justamente porque ahí está el tema ético, o sea, hasta cuánto te metes, qué tanto restringes, qué tanta libertad otorgas. Eh, yo estoy del lado de, ojalá darle las herramientas al lado y lado para que estén mejor informados, para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Dentro de eso es imposible ser perfectos, o sea, yo no puedo ir a entrevistar a cada uno del 1.200.000 candidatos a decirle, ¿eres una persona real? A ver, onda, ponte la mano en la cara para ver que no estás usando un software. Eso, hay cosas donde también hay que educar a las empresas y a los usuarios de lado y lado, o sea, educar a los profesionales a que puedan reconocer ofertas falsas eh, y educar a las empresas a que puedan reconocer gente que tal vez es deshonesta o es fake. Entonces, eso es algo que se está moviendo continuamente y creo que la reflexión ética para que funcione no puedes hacerla solo una parte. También los reclutadores tienen que pensar en qué es ético y los profesionales tienen que pensar en qué es ético. Poniéndome desde el lado de los reclutadores, yo te diría que la primera heurística sería, piensa en la experiencia de tu candidato. ¿Qué cosas no te gustaría que te hicieran a ti si estuvieras aplicando un empleo? ¿No te gustaría, por ejemplo, que te rechazaran porque no pusiste la palabra correcta en el CV? ¿No te gustaría que solo te viera un robot y que no tuvieras la oportunidad de demostrar tu potencial? ¿O que solo te evaluaran por trabajaste en Google, trabajaste en Meta? Entonces, creo que ponerse los zapatos de la otra persona arregla para la vida, ¿no? Siempre te va a funcionar y creo que siempre va a ser un buen inicio para algo ético. La regla de oro, o sea, no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. Y desde el lado de los reclutadores es cómo te ayudo a detectar a la gente que tiene el verdadero potencial más allá de los criterios superficiales. Porque si no, al final pasa lo que le pasa a mucha gente, que es, trabajaste en Google, oferta de trabajo. Eres el banco azul y trabajaste en el banco rojo, oferta de trabajo. Y al final la misma gente se termina recirculando mientras tienes un montón de gente con gran potencial que está buscando una oportunidad, pero tienes el huevo gallina de, bueno, pero primero tienes que entrar a trabajar en una industria, pero ¿cómo vas a entrar si al final a la gente a la que contratan es la gente que ya estaba dentro? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que las empresas encuentren el talento high potential? Eso, yo creo que es la oportunidad más grande y es una oportunidad importante porque las empresas tampoco quieren sobrepagar. Porque si al final solo terminas mirando el mismo pool de personas súper famosas, súper exitosas, esas personas son carísimas. Tienes un montón de gente que aprende rápido, que tiene pilas, que tiene energía, que tiene la motivación, el hambre y que solo está buscando una oportunidad y pueden ser top performers. Entonces, ¿cómo? Y obviamente mucho más baratas que la persona que ya está en el Olimpo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo identificamos a esa gente que tiene alto potencial? Yo creo que todos ganan y ahí tenemos una oportunidad súper buena también. Entonces, desde el lado de la expansión, para mí la primera expansión es expandir el valor agregado de resolver más problemas, de hacer mejores cosas, de ayudar, de meterse más profundo. Hoy en día tener un portal de empleos no basta.
no basta, o sea, resuelves un 5% del problema. Tener un portal de empleos y un marketplace y un ATS te resolverá 30% del problema, 40% del problema. Pero todavía tienes la parte más importante del problema por ser resuelto. Entonces, hoy para nosotros es, primero, con los clientes que ya tenemos y por supuesto con los que van apareciendo, llegar mucho más lejos en el valor que les agregamos y eso creo que va a ser un motor de crecimiento para nosotros luego. Sí, claro, ¿no? Hacer más con menos. Y también Ujú. me gustaría, tocaste un tema que me gustaría tocar, que es, escuché una frase la vez pasada, bueno, no era una frase, sino es el nombre de un capítulo de un podcast que decía, queremos en las empresas talento champán, pero por precio caguama. Ajá, exacto. Entonces quiero que me cuentes tú qué opinas de eso. O sea, yo creo que las empresas tienen el incentivo permanente a cobrar menos, a tratar de cobrar lo menos posible por el talento. Creo que es una mezcla de varias cosas. Eh, no, eso no era lo que pasaba el 2021-22. O sea, era al revés. Gente junior salía ganando $3.000. O sea, era un absurdo hacia el otro lado. Entonces, tienes el factor de la revancha, tipo a las empresas ahora están así como de, ahora nos toca a nosotros. Tienes el factor, por supuesto, de que hay más gente que ha egresado de bootcamps, que está tratando de meterse en una carrera en tecnología viniendo de otro lado y que quieren un empleo a toda costa. Y por supuesto, para tratar de tener un empleo van a pedir menos. Eh, y también por ahí, o sea, simplemente hay empresas mediocres que es como, mira, yo puedo contratar a alguien que haga 5 cosas, y en verdad no le importa que las 5 la haga a medias o, o que no las sepa hacer bien, porque la misma empresa tampoco nota la diferencia, porque al final lo que quieren es básico o lo que quieren, no saben distinguir calidad de no calidad. O sea, hay un gran espectro de empresas que están en esa posición, tipo, quiero un diseñador web que además me haga contenido para TikTok y me grabe videos y me haga la web y me haga campañas y me reparta los flyers. O sea, si pides eso, puede que tengas alguien que diga que va a hacer todo eso. O sea, nosotros en Queromboard hemos visto gente que ha aplicado desde data scientist hasta customer service, pasando por profesor, por fotógrafo. Es como, o sea, vas a tener gente que por tener una chamba te va a decir, yo te hago lo que sea, para bien o para mal. Entonces, tienes eso, por supuesto. Y también creo que algunas empresas están diciendo, pero bueno, tú con la IA en realidad deberías poder hacer esto con menos esfuerzo, así que ¿para qué te voy a pagar más? Y por otro lado también tienes empresas que hoy en día podrían, tal vez hace 2 años atrás, hubieran abierto una posición y hoy no lo están haciendo porque hay una herramienta de IA que les permite ahorrarse esa contratación. No necesariamente despedir gente, pero si, no sé, tienes, por ejemplo, 2 diseñadores, tal vez antes hubieras necesitado 4, pero ahora esos 2 más una buena herramienta se convierten en 4. No, no es que vayan a desaparecer, pero sí puedes amplificar mucho más el trabajo de una sola persona. Ni hablar si, por ejemplo, no sé, eres traductor o te toca crear contenido de PR para prensa. O sea, es como, ya no se espera que saques un comunicado de prensa en 2 horas. Lo tienes que sacar en 20 minutos porque GPT te va a hacer la primera versión y luego ya tú lo vas mejorando. Entonces, la expectativa de output creo que está cambiando mucho con la IA y eso se puede traducir en, te pago lo mismo, pero espero mucho más de ti, o espero lo que esperaba antes de ti, pero te voy a pagar mucho menos, o voy a esperar que lo hagas part-time, o simplemente voy a tratar de consolidar varios roles en uno. Y ahí está el tema del leverage. O sea, ¿qué tanto puedes pedir y qué tanto encuentras del otro lado en el mercado? Y hay empresas que también, o sea, van y ofrecen empleos, como tú dices, o sea, quieren champán cristal a precio de caguama y no encuentran. O no encuentran o no les importa, y ahí también está, por supuesto, el ecosistema de las consultoras a las cuales también van a pedirle estos unicornios a precio de caballo, digamos, y les piden estos imposibles y las empresas van y se las arreglan como sea. Y todo el mundo, digamos, trata de acomodarse un poquito, yo me inflo un poco más de lo que soy, yo desinflo un poco más el empleo. Entonces, sí creo que ha salido tanta gente de bootcamps y de estudiar tecnología o que quieren abrirse paso en tecnología o que quieren un trabajo remoto, que la oferta de talento hoy es mucho mayor. Y ante una oferta mayor hay muchas empresas que se pueden dar el lujo de pagar menos. Es verdad, a mayor herramientas, más empleos también. Así Y es. bueno, pasados también un poquito para el final de la entrevista,
me gustaría que nos contaras pues, acerca del futuro de Get On Board. ¿Tú cómo lo ves? Pues eres el CEO. Cuéntanos desde tu lado, desde CEO, cómo ves el futuro de Get On Board dentro de 5 años. Y tú, Sergio, como persona, ¿cómo lo ves también? Ándale, o sea, de hecho tengo un blog donde escribo cómo me imagino las cosas en 5 años más y es súper difícil, porque, o sea, no sé, hace 6 meses atrás la versión de ChatGPT que yo estaba usando era totalmente diferente a la que estoy usando ahora. Están cambiando las cosas muy rápido. Entonces, adelantarse a 5 años más creo que es cada vez más difícil. O sea, cada vez más la cantidad de escenarios posibles. Y no solo por la tecnología, ¿eh? O sea, toda la situación geopolítica del mundo. O sea, ni siquiera me atrevería a decirte cómo creo que va a terminar este año. O sea, creo que está súper difícil. Pero sí sé que hay un par de cosas que sí o sí van a pasar tarde o temprano. Una es, por supuesto, que toda esta tendencia que está trayéndonos la IA no va a retroceder. O sea, no vamos a volver a nuestros trabajos anteriores donde tenías que limpiar un Excel los números de teléfono a mano. Eso ya fue. O sea, solo se va a poner mejor, solo se va a poner más eficiente, solo se va a poner más rápido. Si ya con las herramientas de hoy podemos hacer todas estas cosas que hemos estado conversando, probablemente en un año más vas a poder hacer aún más o con mejor calidad o con más precisión o más rápido, menor costo. Entonces, yo creo que las empresas se van a atomizar, se van a reducir, los equipos de trabajo cada vez van a ser más chiquitos, la startup promedio ya no va a tener 10 o 15 personas, va a tener 2 o 3. Yo creo que va para allá. Entonces, claro, el futuro de Get On Board está atado a cuál va a ser el futuro de los trabajos, del empleo, de cómo se recluta. O sea, todo eso al final le pega a Get On Board porque Get On Board nació el 2011, 2012, pero ya no son los problemas de los 2011, 2012. Nos hemos ido adaptando a lo largo de los años y creo que por eso hemos sobrevivido tanto tiempo, pero ahorita está todo otra vez cambiando y dándose vuelta. Entonces, el futuro de Get On Board depende mucho de cuál es el futuro del mercado laboral, del trabajo, de qué entendemos por trabajar, de cómo se constituyen las empresas, qué tanta gente tal vez en lugar de tener una chamba y buscarse un empleo full time, se van a dedicar a tener 5 o 10 proyectos freelance o side projects, apps que echan a andar y las dejan corriendo. Creo que todas esas cosas van a empezar a pasar más porque se están volviendo más fácil. Y para mí la oportunidad de Get On Board al final es, y esto también creo que es algo que no va a cambiar, y es que pase lo que pase, todavía seres humanos van a querer conectarse con otros seres humanos para hacer proyectos juntos. ¿Qué forma tiene eso? No lo sé. Lo que sí, obviamente, hoy en día es algo en lo que tenemos bastante trabajo, es cómo ayudamos a que las empresas encuentren a la gente correcta. Y la gente correcta no necesariamente es cuántos puntos tienes en el CV, sino que al final es una relación, es un alineamiento de largo plazo. Tienes los mismos valores que yo, te gusta trabajar como me gusta trabajar a mí, crees en la misión de lo que estamos haciendo, eres inteligente y aprendes rápido. Son creo que algo que sí está cambiando muy rápidamente es, y va a cambiar aún más bruscamente, es en qué te fijas cuando reclutas. Entonces, te diría que el futuro inmediato de Get On Board es preparar a Get On Board para que esos nuevos criterios sean los que nosotros podamos ayudar a que las empresas vean. Que ya no importe tanto el LinkedIn, que ya no importe tanto si trabajaste o no en Meta o en Google, que importe mucho más tu potencial, tu pasión, tus ganas, tu curiosidad intelectual, qué tan rápido aprendes. Creo que esas son las cosas un poco más de fondo. Y ya, o sea, a full construyendo, hackeando, como te digo, cada mes es diferente, cada trimestre es diferente. Entonces, creo que la única forma en la que en 5 años más este proyecto siga vivo y creciendo es que nos sepamos adaptar. Perfecto, la verdad me parece súper bien. Y bueno, la verdad por último me gustaría que nos dieras un consejo, desde tu experiencia y lo que has vivido, que nos dieras un consejo a estos nuevos emprendedores justo que comienzan en el mundo del reclutamiento, comienzan en el mundo del HR. Cuéntanos un poquito qué consejo nos das. Yo creo que hoy en día empezar un emprendimiento o hacerlo crecer es muy diferente a hace 4 años atrás. O sea, cuando yo levanté plata por primera vez para Get On Board el 2019, todavía era, oye, si quieres una startup necesitas capital, necesitas levantar 30, 50, 100K y eso para empezar y luego expandirte y tener un equipo de 20, 30, 40 personas. Pero hoy en día no, hoy en día
haces una app en una hora y formas una startup con dos, tres personas y no necesariamente necesitas capital, entonces es más fácil probar cosas. O sea, al final igual si quieres construir algo duradero, no lo vas a hacer en una hora. Eso es evidente. Pero empezar es mucho más fácil ahora. Entonces, mi mayor consejo es experimentar, abrirse, curiosear, ver qué se está haciendo. Acá, Ciudad de México, creo que en particular es una ciudad muy privilegiada por el ecosistema tech que hay, hackatones, encuentros, eventos. O sea, creo que es importante conectar con seres humanos y ojalá hacerlo también en persona eh, para entender qué está haciendo el resto, inspirarse por lo que está haciendo el resto también en cualquier ámbito, pero creo que en tecnología en particular, si uno busca, encuentra personas haciendo cosas muy interesantes, novedosas, que no tenías idea que se podían hacer. Entonces, mi principal consejo es conectar, experimentar, sacarse, digamos, las barreras mentales. O sea, hay cosas que uno tiene en la cabeza que son súper difíciles de hacer, porque tal vez hace un año atrás eran súper difíciles de hacer, y ya no, ahora es súper fácil. Entonces, creo que todos necesitamos resetearnos un poco y la mejor manera de resetear justamente es empezar a jugar con la tecnología, probarla, curiosear, hablar con otra gente, preguntarle, oye, ¿cómo lo hiciste? Cuéntame. Hay gente compartiendo esto en Product Hunt, en Twitter, en grupos de WhatsApp de comunidades. O sea, creo que hay que estar abierto a escuchar qué se está haciendo allá afuera para obtener la inspiración, para tú empezar a hacer esos propios experimentos también. Y te vas a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que era hace un año atrás. La verdad me parece grandioso este consejo que nos das, experimentar, pues arriesgarnos a lo nuevo, a todo esto. Y bueno, nuevamente agradecerte por este tiempo que nos brindaste de tu agenda. Sabemos que eres un director ocupado, todo el mundo ahorita pues justo, ¿no? Quiere estar platicando de estos temas, ¿no? Del reclutamiento, de todo esto. Y bueno, gracias por tu tiempo también. Pues muchísimas gracias a la audiencia de Neuron que nos escucha un día más aquí en Neuron Business and Tech Talks. No se olviden de escuchar los demás podcasts, Neuron Automotive Talks, Neuron Energy Talks, donde día a día nos dedicamos a entrevistar a líderes empresariales de estas industrias. Hasta pronto. Gracias por la invitación.